Muy, pero muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias una vez más por estar del otro lado, apostando a la difusión de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Hoy, sábado 29, vamos a tratar el derecho al juego y al deporte, así que hoy estamos en muy buena compañía. Como siempre, la locutora Natalia hoy nos hace... Hola, Lu. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Bueno, hoy ha faltado tu compañera. Sí. Se ha quedado... Con la lluvia que había. Se ha quedado en la casa, pero no por comodidad, sino porque andaba medio enfermucha. Sí. Sí, le damos la bienvenida a Eduardo Sotelo, profe especializado en deporte como inclusión, sobre todo para los chicos con TEA, ¿sí? Con el trastorno del espectro autista. Hola, ¿cómo están? Muchas ¿Cómo gracias. andás? Buenas tardes. Bien. Gracias por venir, viene de Caballito. Ahí estamos, sí. Así que muy agradecidos por contar con tu presencia en el día de hoy. Y vamos a andar seguramente durante toda la jornada charlando un poco, en un principio, sobre lo que es el TEA, para que la gente pueda entender este nuevo diagnóstico. Nuevo para algunos, para otros ya un diagnóstico de muchos años. Seguramente vos lo sabrás, que hace 14 o 15 años que venís trabajando con el deporte como un medio de inclusión para este tipo de patologías nuevas. Sí, entre comillas. Para los que no estamos en el tema, sería una patología nueva. Digamos que de 10 años a esta parte se empezó quizás a escuchar, también, a nombrar. Claro, quizás también hubo como una reformulación o una unión de autismo, Asperger y otras enfermedades se aglutinaron, Sí, ¿verdad? primero que no es una enfermedad, sino es una condición de vida. Y segundo, que más que, si bien es verdad que después de 2013, con lo que se llama el Manual Diagnóstico de Psiquiatría de Estados Unidos, el número 5, sí, pasa a llamarse trastorno del espectro autista, también es importante como visibilizar que en realidad el hecho de que se empiece a hablar de autismo tiene que ver mucho con la lucha de las familias y de empezar a visibilizar esta condición de vida en pos de empezar a asegurar los derechos de los chicos. En principio la educación, ¿no? Tal cual. En la educación mata muchos burros, como en este caso, ¿no? Ser un trastorno no es una enfermedad. No. Y requiere esa enseñanza o ese aprendizaje constante que seguramente la sociedad nos está faltando para entender hasta qué punto uno puede contribuir al desarrollo de aquel niño dentro de un ambiente saludable. Somos todos diferentes, y el conocer, el saber, nos va a dar la posibilidad de poder interactuar y generar una sociedad mejor. Sí, en general, ¿no? Bueno, ustedes tratan justamente los derechos de la niñez o de los niños, en particular como tema en su programa de radio, y esto tiene que ver con esto, con la información y el conocimiento. O sea, justamente lo contrario, el desconocimiento y la desinformación crean estigmas que terminan segregando, en este caso, a las personas con autismo, pero bueno, con la niñez pasa un poco lo mismo, con la infancia en general también. Bien. Contanos un poco cómo es que sale esto de trabajar. La verdad que manifiesto que me llama poderosamente la atención que haya venido. Si bien Capital Federal, para los que no son de acá de cercanos, Capital Federal y La Plata, estamos equidistantes a 80, 90 kilómetros, no es común encontrar una persona que está predispuesta que en la semana te diga, ante la propuesta de hacer una entrevista telefónica, diga, bueno, voy para allá. Entonces yo digo, bueno, de vivir acá, la verdad que te movilices de allá para acá, habla muy bien de esta visión tuya de democratizar el conocimiento sobre estos trastornos, ¿no? Me parece que en algún punto, primero que a mí la charla me parece que es mucho más rica, si es como cara a cara y poder compartir con ustedes, me parece que se hace más rica y más fructífera. Y segundo, sí, la verdad que de hace 2 años a esta parte empecé a comunicar, si bien siempre tuve en contacto con las redes, y me parece que es una herramienta súper potente para poder comunicar, por lo menos cómo ve en este caso al autismo y la educación física en particular por mi profesión, me parecía como también rico esto, poder charlar con ustedes de otra forma, porque tal vez telefónicamente es como también un poquito como más frío, porque uno ya tiene las preguntas armadas y demás, y capaz que charlando pueden surgir otros temas y también se hace rico, ¿no? Para todos. Sí, lo importante es por ahí que recién nos hablábamos antes de arrancar el programa, esto de tomar una plataforma o varias plataformas para estar cerca, ¿no es cierto? Totalmente.
en varios ámbitos de la sociedad, tanto en lo educativo, en lo cultural, en lo político también, Sí. hemos visto cómo ha migrado lo que antes ofrecía la televisión y contenía la televisión hacia las TICs, Sí, totalmente. estas nuevas estructuras, estas nuevas plataformas como YouTube, como Instagram, como Facebook, como Twitter, y yo veo que vos estás llevando adelante un trabajo muy importante con continuidad de material, sobre todo en YouTube, que Sí. eso hace que la gente tenga el material más a mano y tenga el conocimiento más a Sí, mano. sí, bueno, justamente a razón de un mes decidí como empezar a trabajar fuerte con YouTube, como para empezar a subir material en mis tiempos libres, en los tiempos que tengo como para poder producirlo, pues bueno, te lleva tiempo. Tal cual. Pero siempre el objetivo de las redes fue que haya información, que esa información sea certera y que sea libre y gratuita para todos. Bien. Porque a veces eso no sucede y constantemente estoy en contacto con gente que me habla de Suiza, de España, de México o de un pueblito lejano en Bolivia, que me dicen gracias por algo que tal vez para mí no me cuesta nada, escribirlo y informarlo, y que para el otro es muy sumamente importante valioso, porque no tiene acceso a esa información, ¿no? Tal cual, y cuando esa información refiere a la calidad de vida, a la mejora en la calidad de vida de un familiar, es sumamente mucho más valioso, ¿no es cierto? Totalmente, sí, porque hay mucha desinformación con lo que respecta particularmente en autismo, y a la vez hay sobreinformación. O sea, que esa información muchas veces no es certera, o como sabemos que en Internet pasa, ¿no? Vos tenés muchísima información, pero podés llegar a cualquier tipo de información. Claro. Entonces la posibilidad que te da hoy las redes es por lo menos alcanzar un poquito de esa información que uno sabe que a través de los años es certera. Y por eso también me atrevo a hablar y a explicar qué es el autismo, cuando tal vez hace 15, 20 años atrás solamente el que se hubiese especializado en describir qué es el autismo es un psiquiatra y un neurólogo, ¿no? Siempre con el respeto adecuado. Bueno, también hubo una variación en esa verticalidad que era antes, totalmente. Era el psiquiatra, lo que decía era palabra sagrada. Hoy hay como una forma más interdisciplinaria de abarcar esta patología o este trastorno como un montón. Estamos en esa transición, ¿no? En esa transición de paradigma en general, tanto en la educación como en la salud. Yo, la verdad que con los equipos que comparto, tanto chicos como tratamientos y demás desde el lado más clínico, son equipos que justamente apuestan a la horizontalidad, ¿no? Claro. A que cada uno tiene una función, cada uno tiene un rol, que ese rol obviamente es más o menos importante y eso también se respeta, pero sí es que todas las palabras son escuchadas y todas las actividades que hace ese chico son importantísimas. Y en la escuela pasa exactamente lo mismo, ¿no? En la medida que el director no entiende que tal vez sí es importante porque es el que, digamos, organiza la orquesta y el que lleva adelante ciertas cuestiones, pero si no escucha a los docentes, si no escucha la demanda de los chicos, si no escucha la demanda de las familias, no sirve para nada en tanto a la acción comunitaria que tiene la propia escuela. Tal cual. Edu, ¿qué te parece si vamos de a poquito adentrar a los oyentes, que nos puedas comentar o puedas informarnos qué es esto del TEA? ¿Qué se habla cuando hablamos de TEA? ¿Qué síntomas existen para diagnosticar? Sí, o sea, en principio tenemos que, esto que hablamos anteriormente, ¿no? Hoy se llama o se habla de trastorno del espectro autista. A mí me gusta hablar de autismo, porque vos decís autismo y por lo menos todo el mundo lo conoce. Si bien es verdad que hay como un estigma negativo con el autismo, todo el mundo conoce esa palabra. Y a veces lo que se tiene es que en algún punto las personas que no conocen del autismo se terminan desorientando porque hablan de TGD, claro, TEA, espectro autista, Asperger, síndrome de Asperger. Hoy hablamos de trastorno del espectro autista. Lo más importante, engloba todo. Claro, que engloba todo, y en algún punto lo interesante de esta nomenclatura tiene que ver con la palabra espectro, ¿no? Que sí, es esto de venir a decir que el autismo es como un arcoíris y donde los chicos están en distintas habilidades, en distintas partes de ese arco iris. Y podemos hablar o sea, en tanto a la relación social, entonces tenés chicos con autismo
que tienen tal vez o muestran muy poco interés de relacionarse socialmente, sí. Pero tenés chicos con autismo que se relacionan o tienen muchísimo interés de relacionarse socialmente o muestran mucho interés, pero a la vez no tienen las habilidades sociales necesarias para poder sostener y armar una relación. Entonces, o son de repente muy intensos, o de repente no pueden tener un diálogo fluido, bueno, ese tipo de cuestiones. Lo mismo pasa en la comunicación en el lenguaje, tenés chicos no verbales hasta chicos altamente verbales. En la flexibilidad lo mismo, personas súpermente inflexibles y que necesitan sí o sí seguir ciertas rutinas porque si no se les acaba el mundo, personas altamente flexibles. Pero lo que caracteriza al autismo tiene que ver con dos cuestiones básicas. Por un lado, los desafíos o las dificultades de las personas en tanto la interacción social y la comunicación, y por otro lado, que presentan actividades, conductas estereotipadas y repetitivas, o también podríamos llamarles obsesivas, ¿no? ¿Y qué es esto de actividades estereotipadas y repetitivas, que es uno de los factores fundamentales para detectar en el niño, ¿no? Claro, o sea, vos podés ver, por ejemplo, en un chico con autismo estereotipas, o sea, esto que se mueven las manos, o sea, que mueven la cabeza para adelante y para atrás, eso se llaman estereotipas, ¿no? Que muchas veces les sirve a las personas para regularnos, o sea, nosotros tenemos estereotipas, fumamos, nos comemos, pero bueno, los chicos queda como más visible. Y por otro lado, en tanto las actividades, bueno, tenés chicos que solamente leen o ven videos sobre aviones, sobre barcos, y se vuelven hasta expertos en esas pequeñas cosas, pero que después socialmente no les sirve para mucho, porque vos podés hablar de barcos 1, 2 o 3 veces, pero a la cuarta, a la quinta, la persona se aburrió. Claro. Sobre todo los pares, ¿no? Porque los chicos, por lo general, con los adultos se llevan bien, pero con los chicos de su misma edad, cuando tienen la posibilidad de tener lenguaje, es como que, bueno, todo bien, que me hablé 2 o 3 veces, pero... Y es como que refuerzan ese tipo de conductas, de actividades en ese sentido, ¿no? O esto que te hablaba de chicos que tienen siempre la misma rutina, hacen las mismas cosas, o de repente no quieren salir del cuarto, o sea, todo lo que tiene que ver con una cuestión más obsesiva o repetitiva en ese sentido. Hay dos palabras que a mí me llamaron la atención, sobre todo para poder visualizar o tener un diagnóstico temprano como familia, esas dos palabras que me resultaban raras, que era la ecolalia y la ecopraxia, ¿puede ser? La ecolalia en sí misma no es una señal de autismo. No es señal igual te voy a aclarar algo, o sea, yo no soy especialista en poder diagnosticar, entonces podemos hablar de algunas señales de alerta, pero hay otras que tal vez no sepa y no quiero incurrir, digamos, en mala praxis ni nada. Hasta lo que yo sé o lo que he escuchado, la ecolalia no es, porque puede haber ecolalia y no de por sí tener autismo. Sí, de repente que un chico no señale para mostrar algo, que no te mira a los ojos, que no responda al nombre, que de repente responda a estímulos auditivos de forma excesiva o que directamente no los registre. Y muchas veces los chicos, las familias sobre todo, terminan pensando que pueden tener algún problema en el oído. Esas sí son como señales de alerta bastante más claras. Lo de la ecolalia no lo llegué a leer, pero no te puedo asegurar porque digamos no soy especialista o estoy certificado para poder diagnosticar. Obviamente los que diagnostican son tanto los psiquiatras como los neurólogos, o sea, los psicólogos pueden hacer evaluaciones, pero no, digamos, no quiero entrar a eso porque si no faltaría el respeto y tal vez diría algo que hasta no estoy tan seguro, ¿no? Bien. Algo fundamental, poniéndose uno como padre, ¿no? De un niño que tiene que ya está diagnosticado con TEA y llevándolo a este derecho del juego y vinculándolo con el tema del deporte. Siempre el padre pone una carga emocional sobre el hijo. Siempre, que se desarrolle generalmente deportista, de forma deportiva. Y ahí es cuando se nos viene el mundo abajo. Tenemos TEA, ya de por sí. TEA, autismo, Asperger, nos suena raro y a su vez nos suena totalmente desconocido. La pregunta es, ¿qué le recomendarías a un padre que dice, ¿qué deporte le puedo hacer practicar a mi hijo con TEA? ¿Qué pregunta? Bueno, yo hice un video sobre eso, pero tiene que ver mucho con las características particulares de esa persona. Cuando hablamos de autismo, hablamos
principalmente del desarrollo infantil. Entonces, ¿por qué hablamos de desarrollo infantil? Porque se presentan las mismas conductas que nosotros, pero tal vez no en el tiempo que nosotros se presenta. Entonces, capaz puede tener un chico que tiene 9 años, pero tiene muchísimas habilidades de chicos de 5. Y es más, a veces los chicos te dicen, tengo un amigo, y mi mejor amigo tiene 5. Sí. Y claro, porque tal vez, o sea, las habilidades que tienen hacen que puedan interactuar con chicos de esa edad. Entonces, de repente también el lenguaje es un factor sumamente importante. ¿Por qué? Porque el lenguaje te permite acceder a los símbolos sociales, ¿no? Entonces, esto sí es fundamental porque la sociedad en general no termina de ver al deporte como una creación cultural, sino más bien como una actividad recreativa. Y sin embargo, nosotros vamos aprendiendo las habilidades para sostener y para jugar y disfrutar un deporte, las empezamos a aprender a partir de los 2 años, cuando los chicos empiezan a atender la persecución, porque si pones a fijar, todos los deportes en equipo nacen de una persecución y la base es la persecución. Claro. Es entender que yo le tengo que quitar algo al otro. Exacto. O que el otro tiene algo de valor que para mí también tiene valor. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, el chico no tiene lenguaje, es más probable que pueda sostener, por ejemplo, deportes individuales. Sí. ¿Por qué? Porque la cantidad de normas sociales que tiene un deporte individual y de desafíos en tanto a resolver un problema son menores. Ahora, cuando vos de repente estás jugando al fútbol, primero que la pelota no la mirás. O sea, la sentís con el pie. Claro. Después estás leyendo lo que están haciendo tus compañeros de forma no verbal, o sea, con la comunicación no verbal. Súper difícil, porque no estás todo el tiempo hablando. Claro. O sea, que no podés anticipar, estás leyendo lo que está pasando. Y por otro lado tenés que definir qué vas a hacer con tu pelota, porque después hay otros 4 zánganos que te vienen a quitar la pelota, y así, digamos, tipo gladiadores que te la quieren quitar. Resolviste en milésimas de segundo un montón de cuestiones sumamente complejas. Claro. Y los chicos, o todos por lo general, esas habilidades las aprendemos entre los 2 y los 7 años jugando con otros chicos. La mayoría de los chicos con autismo entre los 2 y los 7 años están tratando de entender tal vez de qué se trata el mundo. Claro. Y qué tiene que ver con esto de las normas sociales. Entonces, en la medida que el chico puede sostener más normas sociales, en la medida que uno empieza a explicarle desde el juego de persecución simple hasta empezar a interactuar con 2, con 3 chicos, de qué se trata esto de jugar en movimiento, los chicos tienen más posibilidades de aprender a jugar y sostener deporte. El tema es que la sociedad no ve al deporte como algo tan importante hasta los 8 o 9 años, que todos los chicos festejan en una cancha de fútbol, o sea, sus cumpleaños, o juegan en cualquier contexto, y los chicos con autismo no pueden acceder a ese entendimiento porque nunca se lo enseñaron. Claro, tal cual. Bien, vamos a escuchar un primer tema, casualmente se llama Yo tengo derecho a jugar. Bueno, y seguimos acá en el programa junto a Nati dialogando con Edu Sotelo. Así te puede ubicar la gente que acá nos están escribiendo si es Edu Sotelo o Eduardo Sotelo en las plataformas de YouTube. En YouTube sí ponen Eduardo Sotelo y aparece mi canal de YouTube. Sí, bien, sí. Perfecto. Bueno, dialogábamos y también nos sumergíamos en este trastorno del espectro autista, y aparte de las preguntas, ¿no?, que se hace uno como padre en cuanto al desarrollo deportivo que puede llegar a hacer su hijo con este diagnóstico, otra de las cosas que surgen es cómo debe interactuar un niño con un compañerito escolarizado con TEA. Sí, o sea, en principio, si vos ves en chicos de jardín, o niños y niñas de jardín, vas a ver que cómo interactúan es de forma muy natural. Tal vez lo que empieza a surgir en esos primeros, con chicos de 3, 4, 5 años, es por qué Lucas no habla, o por qué hace tal o cual cosa. Y ahí tiene que ver mucho el condicionamiento de lo que diga el adulto, ¿no? Bien. Si vos le decís es raro, o le decís, bueno, no va a hablar porque no sé tal o cual cosa, bueno, el chico va a recibir eso. Ahora, si vos le decís, no habla porque probablemente hable más adelante, o hay chicos que no hablan, como hay chicos que hablan y lo tomes naturalmente, eso también va a condicionar tal vez más positivamente claro, a los chicos. Entonces, mucho de lo que terminan haciendo los chicos es porque nosotros los adultos se lo terminamos transmitiendo, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros naturalicemos a la diferencia y veamos a la diferencia como una riqueza,
tal vez hasta no vamos a tener que hablar de cómo los chicos tengan que tratar a otros chicos, pero en algún punto es como cuando un chico, digamos, de una condición socioeconómica alta o media alta ve a un chico en la calle, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo me paro frente a eso? ¿Como algo raro o como un chico normal con el cual puedo jugar como cualquier otro chico? Eso por un lado. Después, por otro lado, en el cole, me parece que también constantemente, cada vez menos por suerte, pero se sigue reforzando esta cuestión de valores competitivos, de excelencia, del que el primero es el mejor, de la mejor nota, de que me tengo que sacar la mejor nota porque voy a ir a la bandera. Si bien hay cuestiones que se están cambiando, todo este tipo de valores también refuerzan ciertas cuestiones, ¿no? Como que el desvalor de que del otro que no hace ciertas cuestiones que nosotros pretendemos. Tal cual. Y todo eso en la medida que se naturalice, y los chicos seguramente van a poder generar más actitudes o conductas inclusivas. Nosotros de la educación física tenemos un montón de metodologías que nos ayudan a reforzar ese tipo de valores, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con aprendizaje cooperativo, ¿no? Velázquez Callado, una de las cosas que dice él es que educa para la paz. Claro, bueno, porque todas las otras acciones educativas que tienden a la competición no hacen más que buscar la segregación y en algún punto al ver al otro diferente como una amenaza. Y eso inevitablemente o consecuentemente lleva a las guerras, que es lo que nos pasa a todos. Claro. Es el enfrentamiento constante entre hombres y hombres, ¿no? Totalmente, si vemos al otro... Y lo peor de todo es que si nos ponemos a pensar, las mayores gestas de la humanidad se hicieron cooperando. Claro. O sea, dejamos de ser, digamos, empezamos a sentarnos en un mismo lugar y a generar agricultura en la medida que nos juntamos entre varios y los animales dejaron de ser una amenaza. Logramos nuestros valores democráticos en la medida que ciertos obreros o de la Revolución Francesa se juntaron ciertas personas que no querían ser más explotadas. Y así en la Revolución Rusa y demás. O sea, las grandes gestas fueron cooperativas. Entonces, ¿por qué no volver a revalorizar y a reforzar ese tipo de valores que hoy en día son sumamente importantes? Igualmente, si lo queremos ver hasta de un lado económico, muchas de las grandes empresas ya están empezando a trabajar cooperativamente. O sea, porque creen que uno puede dar más desde lo que más le gusta y más lo apasiona y cooptar eso en pos de claro, en este caso económico. Organizado, organizativo. Claro, que eso realmente a mí no me interesa mucho, sí me interesa crear una sociedad mejor, ¿no? Para todos tener una sociedad, para mis hijos tener una sociedad mejor. Es como decía vos recién, el pensamiento del adulto es el que condiciona el desarrollo del chico en base a estos... Totalmente. A estas irrupciones de nuevos trastornos o nuevas patologías. Y, perdona, trayendo a colación de esto, la pregunta que aparece es cómo uno como adulto debería interactuar en la calle ante una irrupción de crisis de un paciente infanto-juvenil, porque hoy podemos decir que hay diagnósticos tardíos que en la infancia no se diagnosticaron porque no se conocían o no estaban tan desarrollados, tanto el Asperger como autismo y demás, y hoy por hoy te vas encontrando con pacientes que han hecho terapias y han hecho otro tipo de... Vamos a llamarles chicos en vez de pacientes. Chicos, está bien, no lo vamos a mí me gusta hablar, es más, yo en vez de trastorno hablaría de condiciones, pero para no confundir, digamos... Es un concepto que uno ya trae aparejado de la industria farmacéutica. Es que estas cuestiones que salen de forma inconsciente de cómo hablamos, o sea, hacen a cómo después nos posicionamos frente al mundo, ¿no? Claro. O sea, y tiene que ver con un poco con esto, o sea, vos ves a una persona en crisis, o sea, vos tenés dos formas de actuar. Tenés o señalarlo con el dedo porque está haciendo algo mal, o por lo menos tratar de entender por qué le está sucediendo lo que le está sucediendo. Y eso en algún punto te desafía a ser amable, ¿no? A decir, bueno, acercarme, ¿necesitas ayuda? ¿Necesitas una mano? Porque muchas veces los chicos, o sea, entran en crisis y tal vez no quieren conscientemente estar con otro, pero sí lo que necesitan es que vos estés presente, por lo menos emocionalmente. Que lo estés acompañando, que estés ahí. Que el chico sepa que está ahí. Que cuando vos lo necesites o cuando él te permita tocarlo, abrazarlo o decirle, bueno, ya pasó, vos estar. Otra cosa es
dejarlo que esté en crisis y vos mirar para otro lado como si no estuviese pasando nada, ¿no? Es como a veces nosotros le llamamos es una intervención que le llamamos como extinción, ¿no? Como decir, como que la conducta no le estamos prestando atención. Pero una cosa es no prestarle atención, como que no le das bola, y otra cosa es decir, bueno, eso a mí no me interesa, pero yo estoy acá. Cuando vos me necesites voy a estar. Y las personas en crisis pasa un poco eso, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos frente a esa situación? O la tratamos de entender y tratamos de ser amables en esa situación y decir, bueno, necesitas o con el adulto que esté, ¿no? ¿Necesitan una mano? Sí, no, porque aparte la familia o el terapeuta que esté trabajando con ese chico claramente va a saber cómo intervenir. A veces la familia necesita una mano y lo agradece, a veces dice, no, tranquilo, ya le va a pasar, yo lo conozco, y bueno, vos seguirás caminando, pero por lo menos aparte te quedás como tranquilo vos de que bueno, colaboraste, una acción. Claro, hice una acción, yo quise ayudar, bueno, y respeté esa situación de que la persona me dijo que no. Porque si no, lo que me pasa muchas veces a mí con chicos en crisis, sobre todo porque yo trabajo al aire libre, es que lo que tenés que decir, tipo, bueno, tranquilo, él tiene autismo, como lo alejás, ¿viste? Claro, como algo malo, sí. Bueno, como no sé, es algo... ¿Por qué? Porque se quieren meter. Tal vez con la pregunta, con el respeto de decir, ¿necesitan una mano, chicos? Sí, bien, ayudo. No, bueno, perfecto. Pero esta cuestión de ser amable, ¿no? Y pasa en todos los ámbitos de la vida, o sea, me parece que en algún punto la inclusión lo que nos desafía es a tomar una postura frente a la vida y accionar frente a eso, o sea, ¿qué vamos a hacer con la persona que está en la calle? ¿La ignoramos o le preguntamos si necesita una mano, si la podemos dar? Claro. ¿De repente pasamos y lo saludamos o nos da miedo y nos cruzamos de calle? No tiene que ver, y bueno, con las personas con autismo en este sentido pasa exactamente lo mismo. En la medida que seamos amables, en la medida que respetemos al otro, vamos a poder generar mejores acciones y también hacer sentir seguro al otro, ¿no? Bien. Volviendo un poco a lo que nos convoca hoy en cuanto al programa, de esto del derecho del niño al juego, ¿cómo ayudaría el juego, tanto en lo lúdico, ya nos explicaste dentro de lo deportivo, pero el juego en sí, ¿cómo ayudaría al chico? Mira, a mí a veces es como que la mayoría de la gente está esperando que cuando hablo de educación física o de deporte o de juego que hable de los beneficios como fisiológicos que tiene en los chicos, que son muchos, desde el bajar el nivel de estrés hasta prevenir la obesidad, bueno, un montón. Pero el juego y el deporte son primero una herramienta social enorme, impresionante. Yo siempre digo que todos los chicos siempre tienen ganas de estar con chicos. Si un chico no quiere estar con otro chico es porque algo le sucede y tenemos que ver qué es lo que sucede ahí. Pero el valor y la herramienta socialmente es fundamental. O sea, vos ves un chico de 4 o 5 años en una plaza y va a estar jugando. Lo vas a ver de vacaciones y va a estar jugando. Va a estar en su cumpleaños y va a estar jugando. Va a tener 9, 10 años, tal vez no va a estar jugando los mismos juegos, pero va a estar festejando su cumpleaños en una canchita de fútbol. Va a estar en la playa jugando en una canchita de fútbol. O sea, y estos juegos se sostienen durante toda la vida, porque en definitiva nosotros de grandes nos terminamos juntando para jugar y para compartir después un momento entre amigos. Tal cual. Entonces, en la medida que vos lográs entender qué pasa en ese contexto social, o sea, te divertís, la pasás bien, tenés experiencias positivas, bueno, el valor del juego en ese sentido es, bueno, impresionante, ¿no? Aparte de que educa, de que genera valores, de que genera contextos saludables para los chicos, porque muchas veces son contextos contenedores, bueno, el gran trabajo que hacen los clubes de barrio y demás, ¿no? O sea, que cada vez con más dificultades, pero que en algún punto se genera eso. Y en chicos con desafíos en desarrollo, con autismo en particular, ves que les cuesta mucho acceder a esa información, porque vos ponete a pensar, ¿no? Vos entras al aula y tenés un banco donde sentarte, tenés una mesa donde poner tus útiles, tenés un pizarrón donde mirar. Vos cuando salís al patio o salís a una canchita de fútbol, no tenés ninguno de esos apoyos. Vos ves que un chico le está tocando la espalda al otro y podés identificar que le está pegando, como podés identificar que está jugando una mancha. Tal cual. Esa diferencia la hacemos nosotros, pudiendo observar y entendiendo esas normas sociales. Obviamente eso multiplicado por 5, por 10, que tiene que ver con los deportes en equipo, sí, esto hace fundamental. O sea, poder que los chicos accedan y entiendan a eso. Porque en definitiva,
uno puede desarrollar todo, pero si no sabe jugar, es difícil poder acercarse a otro chico. E incluso es difícil entender cómo es el desarrollo de una vida, ¿no es cierto? Totalmente, Se trata de equipo, se trata de mira, normas. En una cosa pero muy simple, vamos a lo súper básico. O sea, el hecho de poder aprender a agarrar una pelota con 2 manos, un pase de pelota con 2 manos, o a saltar la soga, es lo que después en la adultez se traduce, o en la adolescencia, a cruzar una calle. Claro. No es más que leer una trayectoria. Y vos ves en chicos con autismo como no pueden, un chico de 10, 12 años que no agarra una pelota con la mano, después no te cruza solo una calle. Tal cual. Entonces, digamos, el valor del juego y del deporte es más de lo que nosotros realmente creemos, hasta que eso no aparece por distintas dificultades o desafíos en la persona, ¿no? Después podemos hablar de crear contextos inclusivos a los cuales uno aposta, a que los clubes no solamente compitan, sino que tengan actividades recreativas, para poder facilitar la participación de todos. Yo tal vez lo que estuve un poco centrando, en lo que me centré fue, bueno, en las posibilidades que tenga el otro chico también de experimentar y de aprender, ¿no? Sí. Porque si no, igualmente esa brecha va a seguir existiendo, más allá de que generemos espacios inclusivos, los cuales me parecen importantes para todo chico, para que no se vulneren los derechos, porque sobre todo este derecho, el del juego y el deporte, es como de segunda, viste que como que a veces en la convención hay derecho de primera y derecho de segunda. Bueno, el de la educación y la salud están allá arriba. Claro. Está primero, segundo, tercero, cuarto. Claro, y no, si un derecho está en la convención, lo dice Tonucci como muy claro, ¿no? Claro. O sea, Tonucci es impulsor de esto del juego. Totalmente, o sea, y de los derechos de la infancia en general, ¿no? Pero él lo dice como muy claro, esto de que si un derecho está en la convención es porque tiene la misma importancia que cualquier otro. Entonces, si está esclarecido o está especificado, bueno, es porque realmente los adultos tenemos que generar las condiciones para poder, digamos, que ese derecho no se vulnere. Edu, lamentablemente ya estamos llegando, justo ahora tenemos una comunicación también con una institución como es Gimnasia y Esgrima de La Plata, que tiene un espacio, unos talleres que se llaman TIADE, el taller de inclusión mediante el deporte y el arte. Pero bueno, resumiendo, nos encantaría quedarnos charlando porque hay muchas aristas que se van abriendo y un montón de cosas que uno considera que son necesarias que en una hora y media no se pueden resolver. Trayendo este comentario, es bueno volver a valorizar la plataforma que estás manejando desde YouTube, donde la gente constantemente, semana a semana, va teniendo material como para ir... Sí, yo voy a ir subiendo, o sea, la semana pasada, bueno, en realidad esta semana subí como el primer video, yo le llamo de curso básico sobre autismo, que va a ser como una lista de reproducción, donde este primer video fue ¿qué es el autismo? Tal vez un segundo video ya hablemos de los mitos y de los estigmas sociales, y después vamos a ir profundizando, sobre todo en este caso orientado a la educación física y el deporte, que es lo que me motiva y lo que me lleva para adelante. Pero bueno, están todos invitados ahí, si no en Instagram @edusotelo, o en Facebook también pone Eduardo Sotelo y aparece mis páginas, así que por cualquiera de las redes sociales. En Instagram también, ¿no? Vamos, sí, ahora estamos transmitiendo por Instagram. Muy bien, varios seguidores. Bueno, agradecemos muchísimo tu presencia hoy acá y seguramente por esta buena predisposición que tenés nos vamos a tomar el atrevimiento de convocarte a alguna otra oportunidad más o participar en algunas actividades al aire libre cuando se venga la primavera en conjunto. Sí, te damos muchísimas gracias por haber venido y bueno, estamos en contacto. ¿Sí? Dale, gracias a ustedes, realmente. Nos vamos a escuchar de Axel, Celebra la Vida. Ahí lo tenemos a Edu Cortés, el otro Edu del día de hoy.